Guatemala, 25 de febrero de 2026. Hoy analizaremos la asignación de tierras para infraestructura hidroeléctrica, la reestructuración administrativa de becas escolares, decisiones financieras a nivel municipal que impactan directamente a los ciudadanos y el pulso del gasto público y la vida legal del país. Vamos a desglosar esto porque a primera vista, la maquinaria burocrática del Estado y las decisiones administrativas pueden parecer súper frías. Sí, distantes o muy técnicas. Exacto. Pero al rascar un poco la superficie, lo que realmente se encuentra es el ritmo cardíaco de una nación entera. Así es. Son las prioridades, las urgencias y la vida diaria de millones de personas traduciéndose en acciones concretas. Decisiones que, aunque se lean en un papel formal, cambian realidades físicas. Y para entender profundamente la realidad de un país, no basta con mirar los grandes discursos o las promesas a futuro. Claro. Hay que observar cómo el Estado mueve sus piezas todos los días, desde la macroeconomía hasta el nivel más microscópico y local. Nuestra premisa en este análisis profundo es precisamente esa. Leer entre líneas. Leer entre líneas el registro estatal cotidiano para comprender por qué estas decisiones importan. Se trata de trazar esa línea invisible que conecta una resolución administrativa emitida en una oficina gubernamental con la luz que se enciende en una casa rural. Totalmente. O con la educación de un niño en su primer día de clases. O con el bolsillo de un comerciante que abre su puesto en un mercado local. Y para empezar a trazar esas líneas invisibles y ver cómo toman forma en el mundo real, hay un movimiento territorial fascinante ocurriendo ahora mismo en el departamento de Alta Verapaz. Sí. Específicamente en el caserío Cetal, esto es dentro del municipio de Chajal. Ajá. Hablamos de una transferencia de una fracción de terreno que a nivel de ingeniería es muy específica. Son exactamente 7.033.26 metros cuadrados. Un nivel de precisión absoluta. Exacto. Y esta porción de tierra está pasando de la jurisdicción del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Energía y Minas. Claro, un cambio de manos estratégico. Y se mencionan partes que suenan súper técnicas para quienes no somos ingenieros. Se detalla la instalación de una microcentral hidroeléctrica y se enumeran componentes como una bocatoma, Sí. una cámara de carga y una casa de máquinas. ¿Cómo podemos visualizar esto en términos sencillos? Pues pensemos en esa infraestructura técnica como el aparato circulatorio de un río. Ok. Un aparato adaptado para generar energía sin construir una represa gigantesca. Una bocatoma es, literalmente, la puerta de entrada. El punto de captación. Exacto, donde se capta una porción del agua del río de manera controlada, o sea, sin secar el cauce natural. Esa agua viaja hacia la cámara de carga. Que sería como un tanque. Sí, lo podemos imaginar como un tanque de reserva donde el agua se acumula para ganar presión. Y finalmente, esa presión se libera hacia la casa de máquinas. Donde ocurre la magia. Donde ocurre la magia, así es. El agua mueve las turbinas y esa fuerza mecánica se convierte en electricidad. Todo este aparataje físico, que ocupa un espacio relativamente pequeño, unos 7.000 metros cuadrados. Tiene un objetivo social enorme. Enorme, ya que está diseñado para beneficiar a 11 comunidades aledañas. 11 comunidades enteras. Es que es fácil leer un número, pero el impacto de llevar electricidad a zonas rurales que no estaban conectadas a la red principal transforma absolutamente todo. Cambia la vida diaria. Significa que un centro de salud local ahora puede tener un refrigerador encendido las 24 horas. Fundamental para conservar vacunas. Vacunas y medicinas críticas, sí. Significa que los estudiantes pueden seguir leyendo y haciendo tareas después de que el sol se oculta. Y que los pequeños agricultores pueden utilizar maquinaria eléctrica básica para procesar sus cosechas. Cambia la economía y la calidad de vida de raíz. Pero me surge una duda sobre cómo el Estado maneja estas tierras. ¿Qué pasa si el gobierno asigna esta parcela al Ministerio de Energía, pero el proyecto se estanca? ¿Qué pasa mucho? La burocracia se interpone y pasan 5 años sin que se ponga un solo ladrillo. La tierra se queda ahí, bloqueada e inútil. Esa es una preocupación muy válida, porque la historia de la administración pública está llena de proyectos fantasma o terrenos abandonados. Claro. Sin embargo, hay un elemento administrativo en esta decisión que destaca por su pragmatismo. La transferencia incluye una cláusula de salvaguarda muy estricta. ¿Cómo funciona?
Establece legalmente que si el Ministerio de Energía y Minas no utiliza esa tierra de forma específica y exclusiva para el funcionamiento de esta microcentral hidroeléctrica, la adscripción se da por terminada automáticamente. O sea, la tierra vuelve a estar a plena disposición del Estado. Exactamente. El mensaje gubernamental es claro. Se otorga el espacio para generar desarrollo tangible, pero si ese desarrollo no se materializa, el bien se recupera para redirigirlo a otra necesidad pública. Es una forma de asegurar que los recursos físicos de la nación no queden atrapados en la inercia institucional. Es un candado legal vital. Vital para proteger el patrimonio. Pero a veces, esa misma estructura que busca mantener el orden termina ahogando las buenas iniciativas. Definitivamente. Un área donde la inercia administrativa suele ser el mayor obstáculo es la educación. Hay una reforma reciente del Ministerio de Educación respecto al programa de becas Bolsas de Estudio. Un programa crítico. Muy crítico, enfocado en los niveles de preprimaria y primaria. A menudo se observa cómo las buenas intenciones de ayuda social chocan contra una pared de trámites. La pared burocrática. Ahora se está ordenando que la Dirección de Planificación Educativa, DIPLAN, asuma la planificación adecuada del programa. Pero el cambio de juego real aquí es la desconcentración. Que ya era hora. La firma y suscripción de los contratos de estas becas ya no estará atada a un escritorio central en la capital, sino que se delega directamente a las direcciones departamentales de educación y a los directores de los centros educativos. Este cambio operativo responde a una crisis de eficiencia histórica. Podríamos compararlo con intentar obtener un reembolso de una compañía multinacional de telecomunicaciones. ¡Uf! Una pesadilla. Donde cualquier solicitud tiene que pasar por 10 departamentos diferentes en otro país antes de ser aprobada. La centralización excesiva ha sido el gran enemigo de la educación rural. Totalmente. Cuando cada contrato de una beca, destinada a una familia que quizá vive al día y apenas puede cubrir sus necesidades básicas, tiene que viajar físicamente o aprobarse mediante una cadena burocrática interminable, los tiempos se vuelven imposibles. Se desfasan de la realidad. Claro. ¿De qué sirve otorgar una bolsa de estudios si la aprobación final y el dinero llegan cuando el año escolar ya va por la mitad? O peor aún, cuando está terminando. Sirve de muy poco. El tiempo de la burocracia no se mueve al mismo ritmo que el tiempo de una familia que necesita comprar cuadernos, zapatos y útiles escolares en enero. Exacto. La necesidad es inmediata. Si los fondos no están disponibles al inicio del ciclo, el riesgo de que ese estudiante abandone la escuela por presiones económicas se dispara. Y ahí radica la importancia de trasladar el poder de firma a nivel local. Al permitir que sean las direcciones departamentales y, más importante aún, los directores de las escuelas quienes aprueben estos contratos, se elimina un cuello de botella inmenso. Porque el director está ahí. El director de la escuela no es un burócrata lejano. Es la persona que conoce a los alumnos por su nombre, que ve a los padres todos los días y que entienda perfectamente las carencias económicas de su comunidad. Conoce la realidad de primera mano. Así es. Agilizar estos contratos mediante la planeación de DIPLAN para que los tiempos empaten con el inicio del ciclo escolar trasciende el simple ajuste técnico. Es una medida de rescate de verdad. Es una medida que busca garantizar que los fondos cumplan su objetivo original, que es sostener los estudios de los niños y evitar la deserción escolar en el momento más vulnerable del año. Esa desconcentración de responsabilidades nos invita a reflexionar sobre cómo se administra el dinero a una escala aún más cercana al ciudadano. El nivel municipal. El nivel micro. Aquí hay un contraste fascinante entre las tácticas financieras de dos municipios distintos. Primero, miremos hacia el departamento de Quiché, en Santa Cruz del Quiché. Ajá. La municipalidad tomó la decisión formal de exonerar las multas por atrasos en los pagos de la tasa administrativa por arrendamiento de locales comerciales. Una decisión de gran impacto local. Específicamente, perdonaron las moras acumuladas de los inquilinos ubicados en el lado norte del mercado municipal, abarcando un periodo muy particular, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Años muy específicos. Y además, concedieron una prórroga para el pago del boleto de ornato sin multas. Al leer esto, uno podría jugar al abogado del diablo y preguntar, ¿no es esto injusto para los comerciantes que hicieron el sacrificio de pagar a tiempo durante esos años? Es la primera pregunta que surge. Claro, ¿por qué una municipalidad renunciaría voluntariamente a cobrar esas multas acumuladas?
A primera vista, podría interpretarse como un premio al moroso o una pérdida de ingresos para la alcaldía. Pero si se analiza el periodo exonerado, la lógica cambia por completo. 2020 a 2023. Exacto. Esos años no son una casualidad. Engloban la etapa del confinamiento por la pandemia, las restricciones de movilidad y la lenta y a veces dolorosa recuperación económica posterior. Fueron años devastadores para el comercio. Los locatarios de los mercados públicos fueron golpeados de una manera brutal. Muchos tuvieron que cerrar sus puestos por meses y perdieron su capital de trabajo. Totalmente. Exonerar las multas no es un acto de caridad desinteresada, es una táctica fiscal profundamente calculadora orientada a la supervivencia del mercado. Porque un mercado muerto no sirve de nada. Así es, si la alcaldía asfixia a los comerciantes exigiéndoles multas que superan por mucho sus ganancias actuales, los vendedores simplemente abandonarán los locales. Y un mercado vacío genera cero recaudación. Cero recaudación y fomenta el comercio informal en las calles. Al perdonar la multa, la municipalidad incentiva a los arrendatarios a acercarse, regularizar su situación pagando el capital principal adeudado y mantener vivos sus negocios. Prefieren recuperar el monto original del alquiler y mantener el flujo de caja activo, Es lo más inteligente. en lugar de aferrarse a una multa gigante en papel que en la vida real el comerciante nunca va a poder pagar. Es puro pragmatismo. Y esto contrasta dramáticamente con lo que está ocurriendo en el departamento de Zacatepeques. En Santa Lucía, Milpas Altas. Sí, allí el Consejo Municipal aprobó una ampliación muy específica a su plan de tasas. Fijaron un cobro oficial para el uso de baños y sanitarios públicos municipales. Un tema muy cotidiano. Cotidiano y exacto. 2 quetzales si el ingreso no incluye papel sanitario y 3 quetzales si se incluye el papel sanitario. Es literal la economía del papel higiénico oficializada en un acta. Es increíble leerlo así. Mientras en Quiché perdonan años de multas, aquí están legislando una diferencia de 1 quetzal. Esta diferencia aparentemente cómica de un quetzal ilustra maravillosamente la presión de la microgestión urbana. Sí, los centavos cuentan. Mantener instalaciones sanitarias públicas, limpias, funcionales y seguras, conlleva un costo invisible para el ciudadano, pero muy real para la alcaldía. Facturas de agua. Facturas de agua, salarios del personal de limpieza, compra de insumos desinfectantes y mantenimiento constante de los drenajes. Muchas municipalidades en el país operan con presupuestos sumamente ajustados, Literalmente al límite. al límite, y tienen que sostener estos servicios básicos a través de microingresos. Ese cobro diferenciado nos muestra la realidad milimétrica de los costos operativos en el sector público local. Es que te hace ver que las cosas no son gratis. Subraya el hecho de que todo servicio, por mínimo que parezca, tiene un costo de mantenimiento que debe ser sufragado. Ese quetzal extra es el margen exacto que permite que el sistema sea autosostenible sin desangrar otras áreas del presupuesto municipal. De estar calculando el margen de 1 quetzal por un rollo de papel higiénico en una plaza pública, el Estado simultáneamente tiene que firmar cheques con presupuestos masivos. Es el gran contraste. El espectro del gasto público es inmenso. Y las licitaciones actuales nos permiten ver en qué se está invirtiendo el dinero a gran escala. Hay 3 procesos de licitación recientes que muestran prioridades simultáneas que parecen pertenecer a universos distintos. A ver, Primero, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda busca contratar servicios de supervisión técnica, administrativa y ambiental para el mejoramiento de 40 kilómetros de carretera. 40 kilómetros es muchísimo. Es un tramo inmenso que va desde la bifurcación CA09 Sur, en Iztapa, Escuintla, pasando por Hawái hasta llegar a Chapetón, en Chiquimulilla, Santa Rosa. Una ruta clave. Segundo, el Ministerio de la Defensa Nacional está licitando la adquisición de un autobús tipo Pullman, destinado para el Comando Naval del Pacífico. Suena curioso. Y tercero, volviendo a lo municipal, San Nocra Zacatepeques invita a licitar la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en el cantón Chituc, zona 6. ¿Cómo logra una administración equilibrar proyectos tan diferentes al mismo tiempo? Ese es precisamente el desafío del cerebro dividido que requiere la gestión de una nación. Un país no puede darse el lujo de enfocarse en una sola necesidad y pausar el resto. Tienen que caminar y mascar chicle a la vez. Exacto, tiene que avanzar en múltiples frentes a la vez. Al desglosar estos 3 ejemplos, vemos reflejados los pilares de la gestión pública. La supervisión de los 40 kilómetros de carretera en Escuintla y Santa Rosa representa la macroconectividad.
No estamos hablando de pavimentar una calle residencial. No, esta es una arteria costera clave. Mejorar esta ruta impacta de lleno en la logística de la agricultura local, facilita el movimiento de carga comercial y fomenta el turismo en zonas de playa. Es una inversión diseñada para ser un motor económico regional. Y el hecho de que la licitación sea específicamente para la supervisión técnica y ambiental demuestra que ya no se trata solo de verter asfalto, ¿verdad? Definitivamente no. Sino de asegurar que la obra cumpla con estándares de calidad y no destruya el entorno costero durante la construcción. Ahora, pasando a la segunda licitación, la compra de un autobús Pullman para el Comando Naval del Pacífico suena inusual al principio. Uno asocia a la Marina con lanchas patrulleras o embarcaciones. Exacto, no con un autobús de pasajeros. Parece contraintuitivo, pero nos habla de la logística operativa terrestre de las fuerzas de seguridad. Mantener un comando naval implica movilizar constantemente tropas, personal técnico y relevos de guardia desde distintas bases hacia la costa. Es un movimiento constante de gente. Podríamos compararlo con la logística de mover a un equipo deportivo profesional entero, pero con equipo táctico y bajo estrictos protocolos de seguridad. Mucho más complejo. El Estado necesita garantizar que su personal militar se desplace de manera eficiente y segura por las carreteras del país. Es un gasto en infraestructura operativa que sostiene la capacidad de respuesta del comando en sus tareas de patrullaje marítimo o atención de desastres naturales. Y finalmente, el tercer frente nos devuelve a la salud comunitaria, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Cantón Chitúc, en San Lucas, Zacatepeques. Esto toca una de las fibras más críticas y a menudo ignoradas del desarrollo urbano. ¿Qué hacemos con nuestros desechos? El manejo adecuado de las aguas residuales es la barrera principal entre el desarrollo urbano sostenible y una crisis de salud pública. Y es algo que no se ve. No se ve, pero a medida que los municipios crecen demográficamente, sus redes de drenaje colapsan o terminan contaminando los mantos acuíferos y ríos locales, Generando un desastre ambiental. Invertir en una planta de tratamiento en una zona específica como el Cantón Chitúc es una medida preventiva contra enfermedades gastrointestinales y un esfuerzo por proteger los recursos hídricos. Claro. Al ver estas tres licitaciones juntas, queda claro cómo los fondos públicos deben fragmentarse estratégicamente para cubrir la macroeconomía costera, la logística de la defensa nacional y el saneamiento ecológico local, todo operando dentro del mismo ciclo fiscal. Es un rompecabezas gigante. Y toda esta maquinaria, desde las carreteras de 40 kilómetros hasta las becas y los cobros municipales, al final convergen en el individuo. El ciudadano común. Y la sección de edictos legales es el lugar donde las historias de esos individuos quedan registradas para la posteridad. Es verdaderamente el diario de vida del país. Y al leerlo, uno se encuentra con historias fascinantes que muestran una demografía viva. Totalmente. Vemos la globalización operando en tiempo real con los avisos de matrimonios internacionales. Por ejemplo, Kenia Yamilet, una ciudadana guatemalteca, uniendo su vida a Michael Anthony, de nacionalidad estadounidense. Una historia de dos mundos uniéndose. O el caso de Gala, de nacionalidad mexicana, contrayendo a matrimonio con Aiken, un ciudadano guatemalteco. También están los movimientos migratorios de largo plazo, como el del médico y cirujano cubano Zoilo Joaquín Fonseca Jiménez, quien a sus 63 años está tramitando oficialmente su nacionalidad guatemalteca. Esos registros son quizás la huella más antropológica del funcionamiento del Estado. Me encanta esa frase. Obligan a observar cómo la trayectoria vital de una persona, por más íntima o personal que sea, inevitablemente interactúa con la estructura institucional. Claro, queda plasmado en papel. Los matrimonios internacionales que se anuncian no son solo trámites legales, son el resultado directo de fronteras cada vez más permeables, del turismo, del trabajo remoto y de las historias de migración humana entrelazándose. Es la vida real sucediendo. Por otro lado, la naturalización de un profesional extranjero como un médico cirujano representa una transferencia invaluable de capital humano y conocimiento acumulado que enriquece a la sociedad receptora. El registro legal también documenta movimientos profundos de identidad. Vemos cambios de nombre que seguramente marcan decisiones familiares importantes. El caso de Eliseo Díaz, quien legalmente tramita la adopción del apellido Mazariegos para llamarse Eliseo Díaz Mazariegos. Detrás de eso hay toda una historia familiar. Seguro. O padres que deciden modificar el nombre de su hija menor pasando de Emily Alejandra a Emily Alexandra.
Y junto a estas historias de identidad, también asoma el lado más crudo de la economía local, con los edictos sobre titulaciones supletorias y remates de tierras rústicas. Ese es un tema delicado. Sí, un ejemplo es la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito 31 de Julio ejecutando garantías sobre terrenos. Para quienes no están familiarizados con el término legal, ¿qué implica exactamente una titulación supletoria en el día a día del país? Para entenderlo de forma sencilla, una titulación supletoria es el mecanismo legal para formalizar lo informal. A menudo, en las zonas rurales, una familia puede haber vivido y cultivado una parcela de tierra durante décadas. Pasa muchísimo. Todos en la comunidad saben que esa tierra es de ellos, pero no existe un papel oficial, una escritura registrada en el estado que lo pruebe. Falta la formalidad. La titulación supletoria es el proceso judicial mediante el cual esas personas demuestran su posesión prolongada y pacífica para finalmente obtener un título de propiedad legal. Es un paso crucial para asegurar su patrimonio. Pero luego están los remates. Sin embargo, cuando observamos los remates ejecutados por cooperativas locales, vemos la otra cara de la moneda. Estos edictos ilustran la tensión del crédito agrícola. El riesgo de endeudarse. Muestran las consecuencias legales cuando un ciudadano común asume el riesgo financiero de solicitar un préstamo para intentar hacer crecer su negocio o su cosecha y por los ciclos económicos adversos no logra pagarlo. Es brutal. Es la fotografía exacta de cómo la tierra cambia de manos en la lucha diaria por la supervivencia económica. El recorrido que hemos hecho hoy es un testimonio del increíble contraste y la profundidad de la gestión de un país en todos sus niveles. Pasamos de analizar cómo se supervisa infraestructuras millonarias de carreteras costeras y cómo el ejército moviliza a sus tropas a entender el cuidado estratégico al ceder terrenos para encender la luz de 11 comunidades aisladas. Todo al mismo tiempo. Discutimos la urgencia vital de destrabar la firma burocrática de las becas para que los niños reciban ayuda a tiempo, comprendimos la táctica detrás de perdonar multas en los mercados populares y terminamos asimilando por qué la recaudación milimétrica de un quetzal por el papel higiénico es la delgada línea que sostiene las finanzas de una plaza local. Así es la gestión pública. Es un recordatorio de que la historia de una nación no está estática en los libros. Se escribe simultáneamente y en tiempo real a través de millones de decisiones administrativas y registros de vida diarios. Este flujo constante de decisiones invita a una reflexión más profunda sobre el inmenso rastro de papel que deja la civilización a su paso. Cada nacimiento que se inscribe, cada matrimonio que cruza fronteras, el reclamo legal sobre una pequeña porción de tierra cultivable, la firma descentralizada que permita a un niño estudiar o la tarifa mínima para acceder a un servicio básico, todo termina convirtiéndose en una línea permanente de tinta dentro de un vasto e inagotable archivo estatal. Totalmente permanente. Años, los historiadores del futuro analizarán estos mismos registros cotidianos que hoy desglosamos, revelarían con una precisión asombrosa el verdadero carácter de nuestra época. Demostrarían qué era lo que nuestra sociedad priorizaba, cómo se enfrentaba a sus carencias económicas, de qué manera integraba a los extranjeros y qué necesidades fundamentales intentaba desesperadamente resolver en este momento exacto de la historia.